Seguimos hablando de cine en Comunicarte, pero ahora para recibir a alguien de la casa, porque además nos contaba nuestro invitado que en sus épocas estudiantiles estuvo aquí mismo haciendo programas. Estamos con Juan Francisco Olea, director de cine y ex alumno, egresado acá de Audiovisual de UNIAC. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. ¿Te trajo nostalgia entrar a este estudio? Sí, entrar a la universidad, la verdad, y entrar a este estudio donde alguna vez hice un programa en mi curso, en mi clases de radio. ¿Viste? Sí. Bueno, ahora estamos acá al servicio de ustedes, los creadores y creadoras de UNIAC, pero también de creadores y creadoras en ámbitos más amplios, porque nos interesa que esta es la mirada que tiene de la radio UNIAC, ser la voz de una comunidad que crea. Entonces, todos los creadores y creadoras son bienvenidos acá, pero especialmente le tenemos cariño a la gente de la casa. Y Juan Francisco lo invitamos a propósito de que estuvo hasta hace poquito en cartelera, pero ahora se va al Festival de Guadalajara. Se espera que prontito va a estar en plataformas. Se viene también algunas distintas muestras en distintos lados, así que les invitamos a que sigan ahora a Margo en redes sociales. Y yo la vi recién y tengo muchas preguntas para ti. Excelente, aquí estamos. Ahora, es una película que tiene un guión de gente súper destacada. Hay algunos que yo conozco, como el Pancho Herveo, el Moisés Sepúlveda, que son destacadísimos audiovisualistas. El Pancho especialmente en el mundo del documental, el Moisés en el mundo de la ficción. Está la Malu Forge, también una gran escritora como parte de este guión, junto a Agustín Toscano y Nicolás Wellman. Y se trata de un mundo que no habíamos visto, yo creo que tanto en el cine chileno, ¿no? Que es como la pequeña minería, digamos, los piqueros. Los pirquineros. ¿Cómo llegaste a esta historia? Mira, llegamos a esta historia porque un tiempo atrás, estamos hablando de casi 14 años atrás. Así, eso se demora en las películas en Chile, gente, sépanlo. Bueno, igual esta película tuvo un receso en algún momento porque nos metimos en otro proyecto, pero sí, es un largo proceso hacer una película. Nosotros 14 años atrás, junto con mis socios en ese momento, que era Cristóbal Zapata y Nicolás Wellman, también eran compañeros míos acá de la UNIAC, incluso, productor y guionista. Empezamos con este proyecto porque recibimos vimos una noticia en la televisión de un pique de pirquineras mujeres que trabajaban exclusivamente mujeres en esa mina y hablaban de todo el tema del machismo que corre en los mineros y es como una cosa cultural básicamente. Y se nos hizo bastante interesante el mundo donde operaban estos mineros o mineras, que son los pirquenes acá en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, en la mitad del desierto, en el sol implacable, en estos paisajes espectaculares. Y dijimos, bueno, qué curioso, acá hay un conflicto, ¿cierto? ¿Qué pasa si creamos un personaje que va en contraposición a esta cultura machista y muy arraigada también en los mineros, que solamente los mineros pueden trabajar las minas porque las mujeres dan mala suerte y todas esas creencias que tenía? Y ahí diseñamos el personaje de Carola, una niña que tiene que hacerse cargo de una mina. Y de ahí, desde ese personaje, empezó a crearse toda la historia que hay alrededor. Nosotros trabajamos el guión con Nicolás Wellman, alrededor de 6 años, más o menos, donde, bueno, él murió el 2018. Entonces, más encima murió y nosotros quedamos con un fondo ganado de la película. Y después se nos vino la pandemia y todo se alargó, por eso básicamente la terminamos haciendo o estrenando como 14 años después. Pero básicamente por ahí nace esta historia y nosotros fuimos a muchas visitas al norte, nos quedamos con los mineros, alojábamos con ellos y todo, viendo también este mundo que es muy, muy loco, de personas que están en la mitad de la nada, súper aislados, trabajando la tierra, la roca, uno ve de repente unos cerros gigantescos y cómo estas 3 personitas que están ahí picando piedra. Además con la esperanza, ¿no? De que
van Sí, a po. mejorar, van a hacerse ricos si encuentran una veta de oro, aunque Exacto. partimos buscando cobre, ese es como el Claro. relato inicial. Claro, de hecho, mucha historia y relatos de los mismos mineros nos llevaban mucho a esta cosa de la ambición, de la codicia, de las peleas entre ellos, de las riñas que tienen los mismos mineros, sobre todo que están muy aislados, muy solos, bajan al pueblo a ver a sus familias, si es que tienen familia, o se van a los burdeles. La verdad es una vida bastante singular y nosotros, claro, estando con ellos, absorbiendo un poco su cultura y todo, construimos esta historia que gira en torno a esta niña. Ujú. Ahora, esta niña no está sola en la película. No. Esta niña además es una adolescente. Exacto. Uno asume que Carola tiene 15, 16. Claro, 16, 17. Anda por ahí, es menor de edad y está en un lugar Exacto. que no le correspondería en algún momento en conversaciones con su padre. Claro. Él le dice, tú deberías estar en el colegio, Sí. pero ya vamos a llegar hasta allá, ¿no? Claro. Tenemos que primero resolver Está eso. la promesa de una vida mejor para Carola y Una vez que, una vez que logren juntar la platita para poder irse a Caldera, que se menciona ahí, Caldera, la playa, como en otro, es como irse del cerro, de la tierra, de... claro, pero esta idea de la buena fortuna va a sonreírnos en algún momento Claro. y la vida va a ser mejor. Ahora ese padre no es cualquier persona, es Francisco Melo, además sacado en un personaje que es bien sorprendente, está increíble la película. Sí, no, Pancho fue el primer personaje que amarramos en la película, que incluso entró al proyecto como productor asociado Ujú. o productor ejecutivo. Y junto con él ya fuimos como desgranando un poquito más los personajes y los castings. De hecho, fue un gran apoyo para encontrar a Carola. Nosotros hicimos un casting muy extenso para encontrar a Kat Sánchez, que interpreta a Ujú. Carola. Hicimos casting en el norte, porque claro, un personaje como Carola, ni siquiera yo como director y que viví todo el proceso de escritura y todo el proceso como de creación de personaje, lo tenía tan claro en mi cabeza. Yo sabía que tenía que ser obviamente una niña que tú la pones en el norte Y funciona. y funciona, así, por Pero además fisonomía. es alguien que tiene que verse muy joven, pero que también en algún Claro. momento, finalmente la película se trata de eso, de cómo ella tiene que Sí. desarrollar autoridad en un mundo que la desautoriza constantemente. Exactamente, es como David y Goliat, básicamente, es como esa historia. Y claro, una niña que tiene que, desde un punto muy frágil, como hija del dueño de la mina, protegida. Del dueño, tiene entre comillas, además, porque todo es muy, Claro. todo es muy ambiguo. que, que pasa mucho también en la, Sí, po, en la sí, po. minería del norte. Y claro, y tiene que crecer y anteponerse frente a estos mineros, frente a esta lucha de poder, frente a la ambición de ellos, frente a que quieren quitarle todo. Ahí hay malos. Sí. Oh, me da risa porque Moisés Angulo va a venir mañana Ya, a hablar de teatro, a hablar de Ah, Casa de Muñecas donde perfecto. está ahora, y aquí es malo. Sí, pues, sí. Es malo peligroso, de hecho yo pensé que iba a ser todavía peor. Sí. Estamos conversando con Juan Francisco Lea a propósito de Hora Amargo, que estuvo en cartelera, y ojo que ahora las películas chilenas suelen hacer este recorrido, ¿no? Claro. Están en cartelera comercial y luego empiezan a quedarse en algunas salas más chiquititas, sala acá en Maipú, ¿cierto? Exacto. Y algunas otras funciones especiales, pero te vas a Guadalajara, que no es menor, Sí, que es un festival súper importante y que de ahí Sí. probablemente venga la posibilidad de que esté en algunas plataformas internacionales. claro, Festival de Guadalajara ya he ido yo un par de veces, fuimos con mi película anterior y todo, y es un festival muy importante a nivel latinoamericano y también porque es un festival muy importante a nivel de industria. Sí. Allá, de hecho, nos tocó con este proyecto cuando estaba recién en su etapa guión de desarrollo. Estuvimos allá en uno de los foros de desarrollo de película y ahí uno se conecta con gente de canales que interesado en distribuir, etcétera, sobre todo en etapas muy preliminares. Entonces, nuestra misión allá, obviamente que estamos en competencia internacional, que es la competencia como oficial. Pero no es nada obvio. Tú lo dices obviamente, pero no es nada obvio que estén porque Bueno, son, o sí. sea, las mejores películas, Sí, básicamente. sí. O sea, es súper logro estar en la competencia internacional en Sí, Guadalajara. muchas Felicitaciones. muchas gracias. O sea, y primera vez que estamos ahí en competencia oficial. O sea, digo, obvio, más que nada porque, claro, más allá de lo Esa que es la es la entrada, competencia de película, ya bien,
ahí es donde en el fondo después se te acercan todos los canales. Claro. Ahí puede aparecer un Netflix, un Amazon, qué sé yo, Movie. Claro. Empiezan a acercarse distintos canales para decir, ya, mira, quiero la película, y ahí uno empieza a negociar y todo, y básicamente nuestra misión allá es estar muy concentrado. Yo voy con Moisés Sepúlveda, uno de los productores, para también exponer la película y poder negociar de buena forma, digamos, para quedar en la plataforma y poder después... Claro, y bueno, y además en la competencia, distribución. además siempre los festivales son muy interesantes Sí. por ver qué se está haciendo, qué están haciendo en otros lados, y una cosa que a mí me hace todo el sentido que haya quedado seleccionada en Guadalajara tiene que ver con el nivel de factura de la película. Porque el mundo es muy precario en el que viven los personajes, Claro. pero la factura de la película es bien espectacular, y ahí uno dice, wow, el paisaje, ¿no? Sí. Pero, ojo, que después cuando vi los créditos dije, bueno, pero está el Sergio Armstrong haciendo la Sí, dirección de bueno. foto, que es uno de los directores de foto más importantes del país, hizo casi todas las películas que hizo en Chile Pablo Larraín, ¿cierto? Exacto. Y un largo, etcétera, de películas muy importantes como Princesita, como Tengo Miedo Torero, como Isla Negra, ahora más recientemente, ¿cierto? Denominación de Origen, que también estuvo acá el Tomás, ¿cierto? El Lugar de la Otra, El Ladrón de Perros, que también ha ganado un montón de premios. Entonces estamos hablando de una persona, probablemente el director de foto, uno de los, porque se me ocurre otro ahora en mi cabecita, con más Sí. experiencia y con una factura increíble. La película se ve muy bien. Cuéntanos también respecto a ese trabajo de la historia es sobre la precariedad, pero la película no debe verse precaria y no se ve precaria. Exactamente. Bueno, teníamos también un desafío frente a eso con Sergio. Yo nunca había trabajado con él. Y desde las primeras reuniones, las conversaciones con él fue como, ya, mira, tenemos esta historia muy precaria en la tierra, básicamente, en un hoyo en la tierra con minero, oscuridad y todo, y un solazo implacable que va a ser un contraste bastante interesante para trabajar y difícil. Sí, po. Entonces dijimos, ya, a ver, vamos de la base. ¿Cómo esta película la levantamos? Tenemos un escenario bastante espectacular, bien épico, porque el norte de Chile tenemos estos grandes paisajes. Sí, entonces esta estamos cosa. esperando los westerns, se vienen. Exacto. Entonces ahí es donde dijimos, ya, mira, esto sí, es un western. Tenemos que, y bueno, es algo un género que yo quería meter mucho en esta película, porque hay muchos duelos de la niña con los mineros y con todas estas fuerzas antagónicas que al final, si uno lo piensa, todos los hombres en su vida, en algún punto de la historia, son antagonistas, Sí, incluso su padre. En algún punto. Entonces, Incluso quienes uno cree que están a favor de ella no son capaces de protegerla y de Claro. apoyarla. claro. Entonces dijimos, ya, esto es un western. ¿Cómo lo filmamos? Y ahí el Sergio me dijo, oye, se me ocurre, ya, pero lentes prime, ultra prime, así que se vea todo así precioso, pristino y todo. O nos vamos en una cosa jugada como los que usé para el club, ¿cierto? De Pablo Larraín, estos anamórficos, lomo, estos antiguos rusos y la cuestión. Y dije, vámonos Eso. ahí. Hagamos unas pruebas, pues ya hagamos unas pruebas. Y trajimos esos lentes, todo con una cámara, con una Arri Alexa, y empezamos a chutear con eso y nada, increíble. O sea, ya tenía una textura Sí. bien particular para sacarle provecho, y sobre todo este apaisado 235-1 que era una maravilla para mostrar el desierto. Mucho flair, del cual también haciendo pruebas en el subterráneo de la casa donde estábamos en la productora. Claro, porque además parte de la acción sucede adentro del Sí. pique. Entonces, claro, y ahí Entonces Sergio- hay una escena súper importante que sucede en plena oscuridad, puro diseño sonoro. Sí, sí, exactamente. Y Entonces, me ¿cómo acuerdo filman la con- oscuridad? Esa es una pregunta. Exacto, y me acuerdo con Sergio, nos metimos en un subterráneo donde estábamos haciendo la preproducción con la cámara y todo, y empezamos a hacer distintas pruebas, como, ya, pero ¿cómo grabamos esta oscuridad? Y poníamos unas luces de ambiente bajitas y los mismos cascos claro. de los mineros como luces principales. Yo siempre le hablaba de la experiencia de haber estado con los pirquineros, y que cuando se te acerca uno en la mitad del túnel, donde uno no ve nada, donde es bien como particular el ambiente, una oscuridad profunda, uno no siente ni el viento, nada, ni la temperatura, es como que está ahí en el espacio, así, y se te acerca alguien, uno no le ve la cara, No, po. se encandila y ve una figura, un casco, entonces todo como misterioso. Y empezamos cada vez a apagar más luces, y Sergio me dijo, mira, con la pura luz Ahora, además, eso del casco,
produce también una angustia en el espectador, en la espectadora, porque Sí, uno no ve qué está pasando. Exacto. Entonces, los personajes no ven, pero uno tampoco. Claro, uno lo ve por partes, uno va armando un poquito el puzzle dentro de la cabeza con pasadas de linterna, con que la linterna se apaga, se vuelve a prender, que uno apunta para allá, los mismos balazos que ocurren dentro, que iluminan el espacio. Bueno, quienes no han visto la película tienen que seguir las redes sociales de Oro Amargo para que ustedes puedan ver cuándo se va a mostrar, porque ya está fuera de cartelera comercial, así que, pero se vienen algunas funciones todavía van a quedar por ahí. Sí, hay algunas funciones. Sala Acá va a tener unas funciones dentro de junio, en julio. Y bueno, obviamente en el circuito independiente vamos a estar subiendo una vez que ya lleguemos a nuevas fechas. Vamos a estar subiendo cuando se puede ver, sobre todo en pantalla grande, que es muy importante verla ahí. Sí. Y es muy interesante para ver trabajo también de todo, de la Berni que hizo arte, la fotografía de Sergio, y nada, pues aprovechar de ver el norte del país plasmado en esta película. Y las tremendas actuaciones, Sí. o sea, hay que decir que hay que celebrar el trabajo de Francisco Melo, de la Catalina Sánchez, que se echa la película encima, Sí. ¿no? Pero también hay unos secundarios notables, está Michael Silva, está Daniel Antivilo, Sí. siempre nos gusta verlo, Sí. Moisés Angulo, Carlos Donoso, Matías Catalán, Carla Moscatelli y Carlos Rodríguez como parte del elenco. Nosotros, Oye, y algo curioso, ¿sí? Aníbal, uno de los personajes mineros, es un minero de verdad. Y les ayudó ahí a, mira, esto no se hace, esto sí. Sí, pues, todo eso. Y tiene diálogo. Armar y la todo, verosimilitud, ¿no? Sí. me encanta. Bueno, ahí les dejamos el dato. Ustedes pueden seguir Oro Amargo en Oro Amargo Película. Sí, Oro en Amargo Instagram. Película en Instagram, los pueden seguir y estar atentos. Y me encanta que esta entrevista fue antes de que te fueras a Guadalajara, si te mandamos con todo el Sí, foie de tu muchas casa, gracias. de tu propia casa. Sí. Y nosotros tenemos un regalo para ti, la naranja mecánica de Anthony Burgess, regalo de nuestros amigos de Planeta, Qué lindo, para nuestros muchas invitados gracias. en el primer mes de esta Radio UNIAC. Así que te vas regalado y con toda la Maravilloso. energía. Muchas gracias. Nosotros Por haber venido. vamos a la pausa y ya regresamos para hablar con Sol Márquez de series.